Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. Problemas de tanques. Supongamos que queremos hallar el trabajo para subir la lámina de la figura una distancia h, sabiendo que su densidad es delta y la gravedad es c. Sabemos que densidad es masa por unidad de volumen. Despejando, masa es densidad por volumen. Ahora, la fuerza necesaria para levantar la lámina es su propio peso. Fuerza es el peso de la lámina, pero peso es masa por gravedad. Luego, reemplazando masa de aquí a acá, queda que fuerza es densidad por volumen por gravedad. El trabajo necesario para subir la placa una distancia h, sabiendo que trabajo es fuerza por distancia para fuerza constante, o sea entonces que el trabajo es multiplicando aquí fuerza por h, pero voy a colocar el volumen de último, nos daría densidad, gravedad, altura, volumen. En resumen, trabajo es densidad, gravedad, altura por volumen. Memoricemos, porque si llamamos diferencial de B al volumen de la placa diferencial de aproximación, está representada aquí en amarillito y verde, y W al trabajo necesario para subirla a una distancia h, entonces el diferencial de trabajo es densidad, gravedad, altura por diferencial de volumen. Esta fórmula, resumiendo, diferencial de U es el trabajo necesario para subir la placa de volumen, diferencial B y densidad de una distancia h. Sabiendo la fórmula anterior, los problemas de tanques se reducen a hallar diferencial B, el volumen de la placa, el resto lo hace la integral. Ejemplo, el tanque que se muestra está lleno de agua. Encuentra el trabajo requerido para bombearla por el tubo de salida. Observemos el tanque, tiene forma de canaleta, está lleno de agua, pero aquí hay un tubito y se quiere botar toda el agua bombeándola por esta boquilla del tubito que está 2 metros más alto que esta superficie del tanque. Esta altura tiene 3 metros. El largo tiene 8 metros. Arriba es un rectángulo la superficie, por lo que aquí también hay 3 metros. Solución. Vamos a trazar un eje X por la parte superior de la superficie mirando a la derecha y un eje Y que pase por el vértice abajo, pero a gusto del autor lo eligió aumentando hacia abajo, no hacia arriba. Este es el origen. La idea del problema es, suponga que el agua está congelada y que empezamos a cortar láminas horizontales. Láminas horizontales. Rompemos el hielo en láminas horizontales. Una de esas láminas es la que se está mostrando aquí pintadita de azul claro. Es importante llamar a este puntico que choca esa lámina con la frontera, lo va a llamar XY. Entonces, si este punto XY quiere decir que esta lámina azul clara está a una distancia Y del origen y que de este eje Y a ese punto hay una distancia X. Repito, la distancia amarillita es Y y esta negrita es. Debemos subir esta laminita a vaciarla por este tubito aquí arriba.
¿Cuánto es la distancia de y acá? Como el eje está orientado hacia abajo y este tubito vale 2, esta ordenada es menos 2. Miren la posición del eje y abajo aumentando. Entonces, ¿cuál es la distancia entre menos 2 y y? Es y mayor menos y menor. O sea, es y menos 2, que sale siendo y más 2. Esa es la altura que debo subir. Esta laminita, si fuera la única que hubiese que subir, hasta la alturita de este sifón, ahí la dejo regar el agua. O podría observar también que esta distancia es 2 y esta es y, luego de aquí, de la laminita genérica en y hasta el borde del sifón hay una altura y más 2. Como decíamos antes, lo importante es hallar el diferencial de volumen, o sea, el volumen de esta laminita azul clarita, que la he sacado acá y la he pintado verde y amarilla. Se aproxima a un paralelepípedo. No lo es porque esto aquí no es perpendicular. Este es una aproximación al diferencial de volumen, cuyas dimensiones son 8 de largo y 2x de ancho. ¿Por qué 2x? Porque observe que el punto XY está acá. X es la distancia al eje Y, pero hacia aquí al otro lado a la izquierda hay otra X. Y X da 2X. La altura es diferencial de Y. Por eso debemos pasar todos los datos para Y, porque vamos a hacer una integral en diferencial Y. Entonces este volumen es 2x por 8 por dy. Lo tenemos acá. Expresando esta x en términos de y, ¿cómo lo hacemos? Para eso vamos a usar semejanza de triángulos. Voy a sacar este triángulo amarillo y lo voy a tirar aquí a la derecha para verlo en más detalle. Esto es x, como este ancho vale 3 y este es solo la mitad, esta parte cateto de arriba, esto vale 3 medios, o sea 1,5. Y la altura del tanque, esta vale 3, era un dato del problema que esto vale 3. Y tenemos aquí y, porque esta laminita azul la escogimos a una altura y. Luego esto vale y, esto vale 3. Entonces este de abajo vale 3 menos y. Aquí hay dos triángulos semejantes. Uno, el inferior, y otro, todo el triángulo grande. Este triángulo grande es semejante al pequeño porque X es paralela a la base. Es una de las consecuencias del teorema de Tales. O bien porque este angulito de abajo es común tanto para el triángulo inferior como para todo el grande. Y además este ángulo es recto y este ángulo es recto. Luego tienen dos ángulos iguales y por lo tanto los triángulos son semejantes. Luego tenemos esta relación para poder despejar X en términos de Y. Cateto mayor en el más grande es a cateto menor en el más grande, es decir, 3 es a 1,5, como cateto mayor en el más pequeño es a cateto menor en el más pequeño. Tenemos la relación que muestro abajo con el cursor. Un extremo es producto de medios dividido por el otro extremo. Simplificando da X es 3 menos Y sobre 2. Y hemos hallado el volumen en términos de Y. Cambiamos esta X de diferencial B por esta X y obtenemos diferencial de volumen es 16 menos 3Y medios diferencial Y. Simplificando es 8 que multiplica a 3 menos Y diferencial Y. Este era el paso que es más difícil en los problemas, lo otro lo hace la integral. Entonces tenemos, resumiendo, diferencial B es 8 menos 3Y diferencial Y. Y entonces,
Recordemos la fórmula que deberíamos memorizar para hacer estos problemas. Diferencial de trabajo es densidad, gravedad, altura por diferencial de volumen. ¿Qué es la altura? Ya la habíamos explicado ahora. La altura es y más 2. Es la altura que hay que subir esta laminita hasta el borde del sifón. Entonces, diferencial de trabajo es densidad, gravedad. Distancia que hay que subir, que es y más 2, por diferencial de volumen, según esta fórmula. Observemos que cada diferencial debe recorrer una distancia de y más 2 para salir por el tubo. Y delta, que es la densidad del agua, es 1000 en el sistema de metros, kilogramos, segundo, en el sistema de medida internacional. Y la gravedad es 9,8. Entonces se reemplazan los datos. Esta es densidad por gravedad, altura, 3 menos y de y que venía de atrás. Y lo que tenemos dentro de la integral es el trabajo necesario para subir esta plaquita azul hasta la altura de la boquilla del sifón. Recuerden que y más 2 es lo que hay que subir la placa. Y hay plaquitas entre 0 y 3. La placa más bajita está en 0, pero hay placas desde 0 hasta 3. Da la respuesta en joules. Ejemplo, un tanque semiesférico con un radio de 6 pies se llena de agua a una profundidad de 4 pies. Calcule el trabajo realizado al bombear el agua hasta la parte superior del tanque. Solución. El tanque semiesférico está pintado aquí como de color verde claro, pero observe que el agua aquí se ve como moviéndose. No llega hasta la mitad, sino que apenas hay aquí abajo 4 pies de agua, que es el dato que aparece aquí al final en el primer renglón. Está lleno hasta 4 pies. Tomamos un sistema coordenado XY, arbitrario como queramos, pero aquí está una posición muy cómoda. El eje X y el eje Y pasando por el centro del tanque, para que quede más fácil la ecuación de la circunferencia. Pero observe que el autor quiso tomar el eje Y hacia abajo. No es necesario. La idea central, recuerden, es repartir en rebanadas horizontales. Vamos a partir el agua, imaginen que está congelada, y hacemos cortes horizontales y graficamos uno de ellos en la ordenada Y. Este que está en una franjita roja al frente es uno de esas láminas. La alturita es diferencial Y. Y es importante siempre en los problemas este puntico que está en la frontera llamarlo punto P de coordenadas X, Y. Que quiere decir que X es esta distancia al eje Y desde el punto y que Y es la distancia desde el origen. En estos problemas, recuerden, lo fundamental es hallar el volumen de esta rebanadita. Eso es como lo difícil. La rebanada se ha sacado aquí a la derecha. ¿Qué volumen tiene? La alturita es diferencial Y el radio es X. Entonces es un cilindro cuyo volumen es área de la base, que es pi r al cuadrado por diferencial Y. Ese dato lo tenemos acá donde señalo con el cursor. El diferencial de volumen es pi x2 de Y, el volumen de una de las rebanadas horizontales en que corté el agua. ¿Y cuánto debe subirse esta rebanadita? Vamos a ver, esta rebanadita está en una posición Y. El agua se debe botar por el borde aquí de la superficie. Es decir, esta distancia, que es la altura en las fórmulas que usamos, es exactamente Y. Esto es lo que hay que subir la lámina de rebanada para botarla aquí por la superficie del tanque.
Pero observen que el volumen nos da en términos de X, pero hay un diferencial Y. Hay que expresar X en términos de Y, ya que vamos a una integral en Y. Este puntico XY está sobre esta circunferencia punteada morada, que es de radio 6. Entonces este punto cumple la ecuación de la circunferencia, que es x2 más y2 igual a 6 al cuadrado. Despejamos de aquí a x2, nos da 36 menos y2 para reemplazarlo en el diferencial de volumen. Y este es sí el diferencial de volumen, es decir, el volumen de la rebanadita horizontal en las que se rompe el problema. Y recordando la fórmula para hallar el trabajo de la rebanada, que es diferencial de W, el trabajo que se debe hacer para subir una placa de volumen dB, una distancia h y densidad delta es diferencial de trabajo es densidad, gravedad, altura por diferencial de volumen. Reemplazando los datos, estamos trabajando con pies. Vamos a trabajar entonces en el sistema inglés. En el sistema inglés la densidad del agua es 1,94, la gravedad es 32,2 y la distancia, o sea la altura, ya vimos que es Y. Este es el trabajo para subir una rebanada, pero la integral nos resuelve el problema de subir todas las rebanadas, es decir, de integral este diferencial de volumen desde 2 a 6. ¿Por qué 2 a 6? El agua va desde 2 hasta 6. ¿Por qué? Porque la profundidad del agua es de 4 pies, es decir, el agua está desde 2 hasta 6 únicamente. Y la respuesta es en libras pie.